Ahí estamos de nuevo. Bueno. Vamos. Hola a todos, no quise interrumpir antes. No, dime. Bueno, vamos al abstract del grupo de Lastra, Cizun, Muñoz, Bachino y Ostapovich. Ahí lo veo a Leonel Ostapovich. ¿Es Ostapovich o Ostapovich? Ostapovich. Ostapovich, bien. No importa así pronunciar bien en la medida que puedo los apellidos. Bueno, vamos rapidito. Selección de privilegios en el ámbito político durante los años 2000-2020, título. Recuerden poner siempre todos los datos en los documentos que van haciendo, un nombre de grupo, comisión, materia, etcétera, facultad, departamento y universidad, ¿no? Durante la última década en Argentina, el rol de la mujer en el sector político se ha incrementado notoriamente. En el año 2007 asumió su primer mandato como presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, siendo primera mujer candidata y electa por el pueblo argentino para ocupar ese cargo. Bien, desde ese punto de partida, en el presente trabajo proponemos desarrollar la desigualdad de género en el ámbito político argentino que sucedió entre el año 2000 y 2020. El objetivo de marco es amplio, vamos a ver cómo lo pueden manejar, ¿no? A pesar de que en los últimos años hubo un gran avance en políticas de género, al comienzo de la década, la mujer se encontraba en una situación de total desigualdad comparada a la de los hombres. Bueno, bien, ya tienen una idea de conclusión y hipótesis que después la van a adelantar, ¿no? Aclaren comienzo de cuál década, supongo la de 2000-2010, ¿no? Según el informe del Observatorio Político Electoral, en 2017 se sancionó por ley la paridad de género para las listas de cargos electivos y partidarios. Esto puede evidenciar un apoyo hacia las demandas de las mujeres en el ámbito político. Ahí es interesante que rastreen toda la legislación con respecto a la presencia de las mujeres en las listas de candidatos y candidatas, ¿no? Había un cupo, ahora no me acuerdo si era el 30% o el 40%, ¿no? Fíjense, ahí pueden comparar como para ver, bueno, qué mejoras hubo en esta ley, ¿no? Para avanzar se utilizarán informes, documentos presentados por organismos y observatorios y datos estadísticos de organismos públicos. Bien, palabras claves, desigualdad de género, mujeres, ámbito político, política de género. Bien. Quizás se puede poner desigualdad, mujeres, ámbito político, política de género. Bien. Bien las estrategias, ¿no?, de personalización y la de la personalización. Está muy bien. Es un tiempo largo, pero ahí ustedes tienen que acotar bien, me parece, los momentos en los que hubo cambios, tanto sea por reclamos de las mujeres en el ámbito político y en general, cuándo fueron los momentos en que se llegaron a legislar esos cambios, ustedes ya ponen, ¿no?, la ley de paridad de género, ver cuál era la situación previa, ¿no?, y
¿cuáles son los momentos que ustedes vislumbran o pueden identificar con mayor presencia de mujeres, ¿no? Tanto en las listas electorales como de candidatas, como en los tiene información sobre los cargos de gobierno, ¿no? Que no necesariamente están vinculados a las listas, ¿no? Las listas tienen que ver con los cargos ejecutivos principales, presidente y vice, después en cada municipio, en cada gobernación, y los cargos legislativos. Pero después hay un montón de cargos de gobierno, de funcionarias, que se van, digamos, ocupando, y entonces es interesante ver si hay información de eso también, ¿no? Según sexo, ¿no? Bueno, muy interesante el tema, me gusta. Vayan encontrándole las fuentes que pueden ayudarnos a definir más estos cambios, ¿no? Bueno. Profe, Sí. profe, sí, yo le había dicho al compañero por lo del grupo de las criptomonedas, pero recién me dijo que él es comisión 10 y nosotros somos comisión 6. Ah, claro. Me cambié un chasco y me entré antes. Mirá, de todos modos, no tendría problema en que se cruzaran de comisión, porque es el mismo trabajo. Así que si ustedes más o menos se comprometen a trabajar coordinadamente, no habría problema. Ah, bueno, gracias. Profe, Sí, entonces en el trabajo pongo a nuestros compañeros comisión 6 y después al de abajo lo pongo como comisión 10. exacto, a Lucas como comisión 10. Perfecto. Ah, listo. Gracias. Bárbaro. Bueno, están Ariana, Martina, Tomás, Zoe, Florencia o Sol. Tomás lo veo por ahí. Bueno, ¿me escuchás, Tomás? Sí, profe. Bien. Bueno, incremento de la pobreza en la provincia de Buenos Aires. En este proyecto vamos a observar cómo, tilden cómo, desde el año 2020, inicio de la pandemia, hasta la actualidad, cayó la actividad económica en Argentina, centrando específicamente en la provincia de Buenos Aires. Bárbaro. Me gustó, lo acotaron más. La investigación consistirá también en analizar la evolución de la actividad de la provincia, aclarando que en esta hubo una mayor concentración, acá ahí la repetición, de casos de COVID durante toda la pandemia. Por lo cual, por lo que es uno de los actuales epicentros. De esta manera podremos comprender mejor qué podría pasar en las diferentes jurisdicciones los próximos meses. Vamos a analizar cómo las regiones agropecuarias e industriales no sufrieron tanto la crisis. Por el contrario, las actividades no esenciales de servicios como el turismo, gastronomía y servicios personales y culturales sufrieron más la crisis. Ahí hay hipótesis, ¿no? Muy bien. Ha dado que avance, ¿no? De hipótesis. Dado que en la Argentina se considera que la incidencia de la pobreza y la indigencia resulta de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total mediante sus ingresos monetarios. Ahí falta redacción, ¿eh? Dado que se considera esto, tal cosa. Dado que en la Argentina se considera que tal la incidencia, yo pondría una coma, si es hacia donde va la idea, entonces, en el segundo semestre del 2019, los resultados de la incidencia de la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires dieron que el porcentaje de los hogares que se encontraban debajo de la línea de pobreza alcanzaba 17,2, mientras que para el segundo semestre del 2020, meses después de haberse declarado la pandemia, se alcanzaba el 26,1. Ojo acá, están metiendo Ciudad de Buenos Aires. Ustedes antes habían hablado de provincia de Buenos Aires. No se confundan, si acotan un espacio, bueno, que sea siempre el mismo espacio, ¿no? ¿Se entiende?
Tomás. Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí, tenía el micrófono prendido. Bien, bueno. Yo creo que el único del grupo. ¿Sí? Por eso hay que estar atento. La crisis desenlazada por la pandemia, o desencadenada más que desenlazada por la pandemia, afecta sin duda a toda la sociedad, pero impacta mucho más a los hogares que ya se encontraban en la pobreza, en situación de vulnerabilidad o percibían ingresos bajos y medios bajos. Podemos notar que el aislamiento social y preventivo debido al COVID-19 en la provincia de Buenos Aires afecta en la inseguridad alimentaria, pérdida de ingresos, la falta de acceso a internet y computadora para continuar con la educación autónoma. Bueno. Hay varios temas, me parece que acá lo tienen que acotar un poquito más, ¿no? Porque surgen varias cosas, ¿no? Lo ponen en general como la caída de la actividad económica. Ahora, tienen que ver si eso lo acotan a los sectores, lo analizan por sectores, si van a partir de la caída económica analizar el crecimiento de la pobreza y la indigencia. Eso es otra cosa, ¿no? Que ya se les abre más también, ¿sí? Entonces, hay varias ideas que están todas vinculadas con la caída de la actividad económica, pero tienen que ver en dónde van a focalizar el asunto, ¿no? El problema, ¿sí? Porque eso también los va a llevar a buscar la información específica para eso, ¿no? Y ojo con el tema, ustedes lo ponen en la evolución de la provincia de Buenos Aires, después meten información de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, traten de ponerse de acuerdo dónde lo van a hacer. Una cosa es provincia y otra cosa es ciudad, ¿no? Provincia es mucho más extenso, hay sectores, no es lo mismo el conurbano, los distintos cordones del conurbano que el interior de la provincia, distintas ciudades o partes del interior son distintas, no es lo mismo, por ejemplo, la costa, todo el sector de la costa que depende mucho del turismo, que la pampa húmeda, que depende de más de las actividades agropecuarias, y eso no resultó tan perjudicado. Bueno, eso van a tener que estudiarlo bien para focalizar la información y compararla adecuadamente, ¿no? Bueno, ¿se entiende, Tomás? Sí, profe, se entendió. Entonces nos tenemos que centrar más en un lado porque provincia es como demasiado amplio sería. Provincia está muy bien, pero si eligen provincia, métanse con provincia y no metan ciudad. Y después, dentro de provincia, seguro que va a aparecer la información más destacada por, para mí una de las variables es el lugar, ¿no? No va a ser lo mismo lo que pasó en el interior de la provincia, que en la costa, que en el sur, que en las ciudades más vinculadas con lo agropecuario y ganadero, ¿no? No es lo mismo el primer cordón o el segundo cordón del conurbano, ¿no? Que ahí, bueno, estuvo mucho más afectado por la economía, por el cierre de todos los negocios, pymes, ¿no? Entonces, para mí va a ser una variable la del espacio. Y después van a tener que encontrar otras variables para analizar, ¿no? Buenísimo, buenísimo, ahí se entendió. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente grupo. A ver si lo tenemos, si lo analizamos. Están Candela de Bernardo, Nara Polito, Rodríguez Priscila, Lozada Julieta, Dorrego Nicolás, Camila Leonida. ¿Hay alguien de ese grupo? Sí, profe. Candela. Bueno, bien. Vamos al traducir. Canasta básica alimentaria y los salarios. En este proyecto vamos a analizar cómo aumentó la canasta básica alimentaria en el último tiempo. Último es esdrújula, debatible en la U.
a comparación de los salarios. ¿Y quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes? En este caso lleva tilde en la E, porque es enfático. ¿Quiénes? Es como una pregunta. ¿Quiénes son los más vulnerables ante dicha suba de precios? Muy bien focalizado el tema. Para la investigación nos enfocaremos en los datos brindados por el INDEC. Bien. Probablemente consigan datos de alguna otra fuente, que lo agregarán. Con lo ya investigado pudimos analizar que un argentino, que no hay que poner coma, que un argentino, es como que lo estás dividiendo, necesita un ingreso de 7.953 para no caer en la indigencia, de 18.769 para no ser pobre. Eso recuerden de poner cuándo, en qué fechas, ¿no? Porque eso va cambiando. Mientras que una familia con 4 integrantes, 2 mayores y 2 menores, necesitan 24.535 para no caer en la indigencia, y etcétera, para no ser pobres, entiendo, ¿no? Desde junio de 2018, la suma de 2 salarios mínimos no alcanza para cubrir la canasta de pobreza del citado hogar, mientras que desde marzo de 2020 un salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta de indigencia de ese hogar. Bueno, son datos muy importantes y ya están avanzando una hipótesis de qué pasó con la canasta básica, ¿no? De esta forma, la brecha entre el salario mínimo y las canastas de pobreza e indigencia suben de forma alarmante. Muy bien, palabras clave: pobreza, indigencia, INDEC. Yo le agregaría canasta básica alimentaria, ¿no? Bueno, muy bien. Está muy bien. Tienen que ir viendo las variables, ¿no?, que van a incluir, ampliar las fuentes, no solo el INDEC, sino alguna otra fuente, y las variables que van a analizar probablemente, ¿no?, en relación con quiénes son los más vulnerables, ¿no?, según sexo, según nivel socioeconómico, ¿no?, según sectores sociales, según, digamos, incidencia o inclusión en determinados sectores económicos. No es lo mismo los que sufrieron desempleo porque estaban en algún sector que implicó despidos, que otros que no, que estaban en sectores que no fueron despedidos, ¿no? Bueno, bien, bien, me gustó el trabajo, está bien acotado. A ver si tenemos algún otro por acá. Vamos al de Claudia, Game, Florencia y Tiziana. Vamos a compartirlo. Profe, lo que hicimos fue revisar el anterior, lo que habíamos presentado como propósito, Bien, y vimos lo que teníamos que cambiar en base a lo que habíamos leído en la clase 6. perfecto. Entonces hubo un cambio de título Bien. y bueno, después armamos el Comercio, muy bien. Ajustaron el propósito. Uno de los cambios que se impusieron durante la primera parte de la pandemia de 2020 fue la virtualización del trabajo, de las formas de acceder al estudio y sin duda de la manera en que nos acercamos al consumo. Es este último punto en el que nos vamos a detener para investigar las consecuencias de que las ventas online se hayan disparado como nunca. Un fenómeno que recién comienza y que viene para quedar. Bien. Audiencia, este informe será presentado en el marco de una tarea de investigación, propuesta en la UNCI, la área de estudio. Bien, está vinculado con la función de docencia, investigación y extensión, en economía y administración, en la universidad. La audiencia a la que estaría destinada sería
Aquí se interesada en el desarrollo de sus nuevas formas de comercialización en tiempo de pandemia y sus posibles derivaciones y proyecciones a futuro. Título del Gran Reinicio Económico, 2020-2021, Argentina en pandemia. Ahí Ahí hicimos la un cambio de modificación. título. Ahora, La modificación. bien, bien. Profe, La disculpe, virtualización no del tendríamos perfecto. que entrar al video que dijo que íbamos a entrar. Sí, sí, ya estamos, los que ya hablamos del abstract pueden ir entrando. Dale. Hay que solamente entrar al link que usted mandó y listo. Exacto, exacto. Gracias. Métanse por ahí. Yo me quedo con los que todavía falta charlar del abstract. Ok. Uno de los cambios de la manera de comunicarnos que se impusieron durante la peor parte de la pandemia fue la virtualización de la forma de acceder al mundo de consumo. De esta perspectiva analizaremos el modo en que se embarcaron más y más familias en la compra por internet para distinguir así el alcance de este fenómeno que creció en Argentina, que parece bien. En este informe se propone estudiar la evolución de las ventas online, pudiendo comparar las del segundo trimestre del 2019 con la del segundo trimestre del 2020 en Argentina. Perfecto, teniendo en cuenta que su incremento está relacionado con las necesarias medidas de gobierno frente a la pandemia, el ASPO y el DISPO, según grupo etario e ingresos familiares. Perfecto, ahí ya están avanzando sobre el tema de las variables. Para llevar adelante la investigación, utilizaremos documentos publicados por diferentes organismos, entidades estatales, como también fuentes periodísticas. Bien, recuerden, ir juntando las fuentes periodísticas que les van a aportar hacia la construcción de los datos en las fuentes más de organismos como el INDEC y otros organismos que recopilan información, ¿no? Eso lo van Claro, ahí lo pusimos como privados y estatales, pero lo tenemos que determinar con más precisión. Sí. Claro, claro. Ellos lo van a ir incluyendo a medida que vayan metiéndose en las fuentes, ¿no? Siempre el abstract va a ser como va a irse modificando a medida que ustedes van avanzando en la investigación. Y después muy bien también lo de que ya están avanzando con las variables, ahí también en la medida que vayan definiendo mejor las variables, lo van a ir definiendo en el abstract. Están muy bien las palabras clave, está bien acotado el problema, ¿no? El tema de la virtualización y el tema del consumo. Me parece que es un tema interesante y que seguro que van a conseguir información. Está bien acotado el trimestre, ¿no? Segundo trimestre de 2019 con el 2020, perfecto. Pues demuestra la diferencia, ¿no? Entre pre-pandemia y pandemia. Así que está bien, está muy bien el trabajo. Lo veo bárbaro. ¿Quién nos está quedando? Una consulta. En Sí. caso de que pudiésemos hacer alguna encuesta, cosa que Sí. está muy en el aire, ¿sirve que uno haga una encuesta de, no sé, supongamos de 30 personas entre familiares de distintos lugares del país? Como nuestro análisis es del país, ¿sirve ese recorte de esas personas? O 30 personas en... o sea, que podamos encuestar, porque la realidad es que lo tendríamos que hacer virtual, pero serviría para ver cómo ha cambiado si modificó. Las encuestas sirven. Fíjense que van a ser una muestra, digamos, indicativa. Es para ver si va bien la información por ahí, para investigar más en bases de datos. Ustedes no pueden hacer una muestra muy, muy grande. Si acotan el campo, dicen, bueno, vamos a ver qué pasó en el municipio de Quilmes, o en tal barrio, el municipio de Quilmes, 30 personas de distinto sexo, y digamos, viendo cómo eligen estas personas, bueno, puede ser una muestra más significativa. Ya para adelantar algo sobre el país es más difícil, ¿no? Porque, bueno, está muy, muy sesgado, ¿no? Pero está bueno hacer las encuestas porque te van indicando posibles lugares a los que profundizar la búsqueda de datos, ¿no? Y entonces probablemente ustedes digan, bueno, con esta encuesta podemos compararla con qué datos hay del INDEC, qué datos hay no sé, de un organismo tipo Banco Mundial o organismos, ¿no? Más alguna fundación, la encuesta no sé si alguna, por ejemplo, como la de la UCA, bueno, hay que ver, ¿no? Las encuestas que ustedes
encuentren, pero sí, es válido, ¿no? Lo de la formulación de alguna encuesta, ¿no? Me parece totalmente válido. Y estamos con el grupo que Bueno, gracias. bárbaro, nos está quedando de, creo que es Gonzalo, a ver si no me equivoco, Paz, Nicolás, Gonzalo, Agustina, Mara y Christopher, ¿no? Estamos ahí. Vamos a compartir. Bueno, freno a la exportación de carne en Argentina. Argentina atraviesa una situación crítica causada por el freno a la exportación de carne. Es así que esto afecta a la Argentina en sí. Acuérdense, Argentina con mayúscula. El análisis que se hace sostiene que el aumento del precio de la carne impactó principalmente en los frigoríficos. Esto se debe a que se pueda lograr bajar el precio de la carne en el país. Y como consecuencia, el gobierno tomó medidas drásticas para cerrar la exportación de la carne durante un mes. Para ello, nuestra sociedad se debe enfocar a poder volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de que los argentinos tengan el dinero suficiente para poder comprar y la del exportador también. Al cerrar el mercado 30 días, se dispone de una reunión muy correcta para poder explicar a los exportadores de carne que se desmadró claramente la situación. Además, ellos pueden entender el problema, pero no va a gustar la solución. Por eso se les pide que puedan ayudar a poner en orden en el mercado interno para luego volver a abrir. Ojo que esta redacción, se ve que sacaron información de algún lado y es más coloquial. En el abstract, en general, uno escribe con una mayor formalidad, ¿no? Les doy el ejemplo, se desmadró claramente la situación. Eso es algo que decimos oralmente o quizá en un artículo periodístico puede aparecer. En un abstract se utiliza un vocabulario más formal, ¿no? Pueden decir lo mismo, pero de manera más formal, ¿no? Y esto tiene que ver con más, como que ya están definiendo el objetivo de la medida. Hay que ver si esto produjo algún resultado. Eso lo van a ver ahora, ¿no? Según una lista del mercado, la medida apresurada podría traer consecuencias económicas graves para la industria cárnica, pero se puede decir que lo más lamentable sería la pérdida de confianza de los importadores en la Argentina. Con esta nueva disposición se puede correr el riesgo de perder el empleo y la producción ganadera. Sin embargo, el problema de Argentina no es que la carne y otros productos estén caros, sino que los argentinos no lo van a poder pagar. Venimos perdiendo poder adquisitivo desde el 2018 como consecuencia de la caída de la economía, la inflación y la devaluación. Lo que necesitamos es generar más empleo, actividad económica e inversiones. Comentaron desde FADA. Hay que poner quiénes paga. Federación, no sé. Por último, hay que pensar con bastante seriedad y los del gobierno mismo se tienen que preguntar cuánta gente que trabaja en los frigoríficos se va a quedar sin trabajo, sobre todo después de haber trabajado durante meses en medio de la pandemia. Bueno, muy bien, color azul y rojo, personalización y personalización, rojo, personalización. Bien, el tema es interesante, está redactado todavía muy en bruto, habría que darle una vuelta de tuerca esta semana para trabajar más específicamente cuál sería la pregunta que se hacen, la hipótesis, ¿no? Están describiendo una situación que es la de el precio de la carne, ¿no? Yo creo que más tiene que ver con el precio de la carne que con el freno de la exportación. El freno de la exportación es una medida que intenta reubicar, ¿no?, la cuestión del precio de la carne en el mercado interno, ¿no? Y es una restricción externa que tiene el objetivo de incidir en el precio. Todavía no sabemos si esto se va a cumplir, ¿no? El problema que yo les encuentro en esta investigación es que es un tema muy actual, ¿no? Tiene que ver de formularlo como para que les permita sacar información, más que hipótesis, porque no van a tener demasiada información del resultado de la medida. Van a tener información del problema, que es el precio de la carne. El resultado de esta medida específica, y la vamos a ver
en un mes, en 2 meses, y ahí ustedes ya hicieron el trabajo, ¿no? Entonces, no vamos a ver si realmente surtió efecto. Yo creo que tendrían que enfocarlo más a la cuestión del precio de la carne, ¿no? En la Argentina, quizá el consumo de la carne, ahí van a encontrar más información, ¿no? Probablemente sobre los cambios, ¿no? En el consumo, ¿sí? Hay información de que en general las familias argentinas consumen menos carne en 2021 y 2020 que en 2019 o 2018 y antes, que se ha cambiado, ¿no? De hábitos alimentarios, como ir de la carne vacuna a la carne de ave o porcina, ¿no? Para mí tienen que enfocarlo más por ahí e incluir la cuestión de la decisión esta de la exportación, freno a la exportación, como una medida dentro de toda esa problemática, pero no focalizarse en eso, porque si se focalizan solo en eso, no van a encontrar mucha información, ¿no? Para mí el tema es el precio de la carne, ¿no? Y cómo eso afecta al consumo de los argentinos, ¿no? Y ahí pueden encontrar variables, según sector socioeconómico, según familias, ¿no? Socioeducativo, según lugares de la Argentina, ¿no? Para mí, traten de enfocarlo por ahí, busquen las fuentes, cuenten bien cuáles van a ser las fuentes, cuáles son las variables que van a poner, y traten de redactarlo, revisar bien la redacción para que no se les cuelen palabras o formas de escribir que vienen más de la oralidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien a ustedes. Bueno, ¿estamos con todos los grupos? Este era el último grupo, ¿no? Sí, Gonzalo y María Paz. Hola, sí, profe. Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya lo saben, cualquier duda me consultan por el WhatsApp, ¿sí? En esta Bueno, semana. dale. El martes vamos a publicar otra información y ahora nos vamos todos a la charla. ¿Sí? Anoten bien cuestiones de la charla que va a estar muy buena. ¿Les parece? Bueno, dale, profe. Dale, dale. Después cuelgo el video. Buena semana. Igualmente. Nos vemos.